Cuando hablamos de traumatismo de herida, como ya dije antes, hay una implicancia muy importante porque siempre hay una tercera persona o puede haber una tercera persona implicada en estos casos y es de suma importancia el hecho de registrar y documentar todo lo que nosotros en una guardia, cuando vamos a recibir o ver un paciente que haya sufrido un traumatismo, una herida, hay que documentar todas las características de cómo fueron esas heridas o esos traumatismos, ¿bien? Desde el punto de vista de un accidente de tránsito, desde el punto de vista de una persona que le intentan robar o alguien que sufre accidentes laborales, accidentes domiciliarios, cualquiera de esas cosas son muy importantes para tener que documentarlas. También puede pasar que alguien no sé, se caiga en su casa, se corte la cabeza y le termine echando la culpa a una tercera persona. Entonces, todas esas características las vamos a ver en estas lesiones, porque muchas veces el tema de las lesiones en la piel hablan por sí solas. Cuando hablamos de traumatismo y heridas, hay diferentes tipos de agentes que lo vamos a clasificar, que son agentes mecánicos, físicos, químicos y biológicos. En este caso, para ustedes simplificar un poco las cosas, nos vamos a, más que nada, enfocar en los agentes mecánicos. Y también la vamos a clasificar en las lesiones según la profundidad. En primer grado, esperan un segundo que voy admitiendo un poco más de gente. Bueno, lesiones según la profundidad, que son epidérmicas de primer grado, superficial, profunda, que serían las de segundo grado, y la de tercer grado, que llegan a ser subdérmicas. Bien. Entonces, como habíamos dicho, nos enfocamos en los agentes mecánicos, y estos agentes mecánicos, que volvemos a lo mismo, en la gran mayoría de los casos, más que nada hablando de las abiertas, siempre hay una tercera persona implicada. Pueden ser... Profe, Sí. no se ve nada, o sea, no se ve Bueno. la presentación del Power. No sé si ya lo puso o no, pero por las dudas. Sí. Yo lo había puesto. Bueno, a ver. Porque a mí me parecía como él lo estaba presentando. A ver, a ver. Ahora. ¿Ahora se ve? Sí, ahí se ve. Sí, ahora sí. Bueno, volvemos para atrás entonces. Habíamos dicho que teníamos traumatismo de herida, agentes mecánicos, físicos, químicos y biológicos, y según la profundidad, primer grado, segundo grado, que pueden ser superficiales o profundidad, y la de tercer grado, que es subdérmica, que tiene el dibujito con la gran diferencia de que las de tercer grado van a invadir un poquito más la vascularización. Bien, focalizándonos en los agentes mecánicos, teníamos las cerradas y las abiertas. Las cerradas, que son la contusión, la equimosis y el hematoma, después vamos a ver un poquito más detalladamente cada una de ellas. Generalmente saber que las cerradas son por agentes contusos, por cosas que no tienen filo, y que van a hacer, eso va a generar que no se genere una solución de continuidad en la piel. Y las abiertas, que son por generalmente elementos que son más finos y que pueden separar las pieles. Bueno, dentro de las cerradas, que es la contusión, lo que habíamos hablado, el mecanismo de lesión generalmente es producto o de que la persona que va a sufrir la lesión se golpea y el causante es una persona misma, uno mismo, o puede ser también que alguien lo golpee con un agente contuso, por ejemplo, un bate de béisbol. Obviamente que en ese mecanismo de lesión y en ese bate de béisbol también va a estar determinado la potencia con que se haga ese golpe, ¿no? Porque el mismo bate de béisbol también puede producir, más adelante lo vamos a ver, una herida abierta. Entonces, eso va a entrar dentro de la contuso cortante. ¿Se entiende hasta acá? La contusión se produce más que nada porque hay ruptura de vasos sanguíneos de muy pequeño tamaño, de los capilares, y se acumula tejido seroso y va a generar un dolor
y un edema. Es el típico chichón, ¿bien? El tratamiento, más que nada, es simplemente una libre evolución. Se puede dar antiinflamatorios, si es que hay dolor, también se puede dar antiinflamatorios para combatir el proceso inflamatorio que esto va a ocasionar. Y el hielo también es importante. Es importante en las contusiones, igual que a veces en el hematoma, ver la coloración de esas lesiones, porque a medida que pasa el tiempo va adquiriendo diferente coloración y eso nos va a hablar del tiempo de evolución. Entonces, si viene en un accidente laboral, por ejemplo, una persona que dice, no, yo me caí de la escalera y estaba trabajando porque llevaba una caja, y entonces viene con una contusión, con una coloración determinada, tipo ocre, vamos a saber que eso no sucedió ayer, porque a veces el paciente va a decir que eso le pasó ayer en el trabajo, y ya sabemos que esto tiene más de 5 o 7 días de evolución, lo que también eso también es importante ver y saber el tema de la coloración. Después, otro de los traumatismos cerrados que tenemos es la equimosis y el hematoma, que son relativamente similares. La equimosis, lo que pasa que además del lado izquierdo, derecho sería de la pantalla, es una equimosis, que es esa mancha de diferentes colores. Fíjense que alrededor tiene una coloración más ocre, eso es lo que marca el tiempo de evolución, y del otro lado está la contusión. Y el otro que faltó, que no hay una fotografía, es el hematoma, que la diferencia del hematoma es que es una bolsa conteniendo sangre porque hay una ruptura de vasos de mayor calibre que los capilares que se produjeron en la contusión, ¿bien? Entonces, lo mismo, en tratamiento, las 3 lesiones se tratan por igual: tratamiento antiinflamatorio, tratamiento del dolor, se utiliza mucho el hielo, que obviamente ya saben cuáles son los beneficios del hielo. ¿Estamos? Después pasamos a las heridas abiertas. Las heridas abiertas vamos a tener, ya dijimos antes, la punzante, cortante, contuso, desgarrante. La desgarrante la podemos poner conjuntamente con la contuso cortante también. Bien. Generalmente es por una fricción del cuerpo sobre una superficie. Sabemos entonces que todas estas heridas, todas las heridas cortantes, se dan por heridas, por una hoja de poco espesor, ¿no? Algo bien fino, que tenga filo. Esa herida generalmente va a tener, que es muy importante, me estoy haciendo un lío bárbaro, escúchenme, porque quiero seguir lo que yo quiero decir o las fotos. Vamos a ver las fotos para que ustedes se localicen. Vamos a tener la primera columna, que tenemos un destornillador que nos da el ejemplo de una herida punzante. ¿Bien? ¿Qué es una herida punzante? Es más o menos grave una herida punzante que una cortante. Ustedes a lo mejor van a ver una herida cortante de 20 centímetros o van a ver una herida punzante de medio centímetro. ¿Es más grave la herida cortante que la punzante por el tamaño? No. Acá es muy importante la profundidad. La característica de las heridas punzantes, generalmente el sitio de lesión va a ser circular o triangular, según lo que impactó en el organismo. Puede tener un anillo de contusión, por ejemplo, está la solución de continuidad y alrededor hay un anillo de contusión, que es el golpe que va a dar lo que traba esa hoja que punzó y generó la lesión. Ese anillo de contusión, por ejemplo, en el destornillador, acá en la foto, en la imagen no está el anillo de contusión, pero va a estar determinado por el borde negro, ¿no? Todas estas cosas que yo les decía son muy importantes, y volvemos a lo mismo y se lo voy a recalcar, porque cuando uno describe la lesión, si yo supongo que la lesión punzante fue hecha por un destornillador, yo si después encuentro ese destornillador, puedo empezar a sacar un montón de conclusiones posteriores desde el punto de vista jurídico. Bien, entonces documentarlo es muy importante, porque ese anillo de contusión a lo mejor a las 24 horas puede desaparecer. Entonces es muy importante que el que reciba ese paciente lo documente.
Y el problema de las heridas punzantes es que podemos conocer el sitio de lesión, pero no podemos conocer la profundidad de esa lesión. Entonces, puede llegar a ser mucho más grave una herida punzante porque puede lesionar órganos, por ejemplo, si fue en el abdomen, órganos huecos, ¿bien? Puede lesionar el hígado, puede lesionar el vaso, puede generar hematomas internas. La gran diferencia también que tenemos entre una herida cortante y una herida punzante es que las hemorragias en la punzante son generalmente hemorragias internas, a diferencia de las cortantes que la hemorragia se va a manifestar hacia el exterior. ¿Bien? Entonces, siempre que hay una herida punzante, hay que tratar de estudiarla bien para conocer su profundidad. ¿Estamos? Si es, por ejemplo, en el tórax, bastante común cuando pasa una herida punzante por un cuchillo tramontina que se lo clavan cuando le quieren robar el teléfono o un destornillador, ¿qué puede provocar esta herida punzante? Por ejemplo, un neumotórax. ¿Bien? Entonces, no solamente focalizarnos, bueno, no, es un puntito, tiene lastimado, y desestimar a las heridas punzantes, porque a veces pueden ser muchísimo más graves que una herida cortante, que por ahí al ojo humano impresiona un poco más. Bien, obviamente que cuando hay una herida punzante, entonces lo que vamos a hacer va a ser estudiar al paciente de la forma que lo amerite. Si nosotros tenemos una herida punzante en tórax, vamos a obviamente pedirle una radiografía de tórax para evaluar la posibilidad o la existencia de que haya un neumotórax. Bien, en el caso de que sea una herida punzante en abdomen, vamos a pedir o una ecografía o una tomografía, o vamos a evaluar muy bien y detenidamente la clínica del paciente y la evolución de esa clínica. Muchas veces puede haber una lesión hepática, por ejemplo, que en un principio el sangrado es leve y al paso del tiempo ese sangrado no paró y a las 3 horas el paciente empieza con un dolor abdominal bien peritoneal, lo que nos está hablando de la posibilidad de un hemoperitoneo. ¿Tá? Entonces la clínica también es muy importante. Cuando hablamos entonces, pasamos a las heridas cortantes. La herida cortante, lo que más tenemos que ver y documentar, que es lo más importante también, es el tema de la dirección de la herida. Cuando nosotros vemos una herida, vamos a determinar herida cortante de tantos centímetros de largo, con tal dirección, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, etcétera, etcétera. Y algo que nos tenemos que tratar de fijar, que no siempre está presente, no es una constante en todas las heridas cortantes, pero que sí es bastante frecuente, ambos extremos. Nosotros tenemos dos extremos de una herida cortante, ellos le vamos a llamar cola de entrada y cola de salida. La cola de entrada es el primer corte, donde empieza el corte, que tiene la característica de ser más profundo y es un extremo mucho más corto que el extremo de salida, que es cuando la persona que está generando el corte va perdiendo fuerza y va sacando ese arma, podríamos decir, y va haciéndose una cola más larga y superficial. ¿Se entiende? Imagínense entonces lo importante que son estas cuestiones. Después, también, lo mismo que le decía, lo más importante de una herida cortante es evaluar el sangrado, y lo primero que vamos a hacer es no solamente describir la lesión, sino que tratar el sangrado. Si ese corte es de escasa profundidad, probablemente el sangrado se pueda resolver con compresión. Ahora, si ya la herida cortante involucra tejidos profundos, celular subcutáneo, etcétera, etcétera, puede haber una lesión de algún vaso de mayor calibre. Así que va a ser lo primero que vamos a tener que tratar. En las heridas contusas, la herida contusa, siempre estamos hablando heridas abiertas. Entonces, ahí está mal puesto, no sería contusa, sería contuso cortante, o sí puede ser una contusa con pérdida de tejido. Generalmente se puede dar, bueno, ahí está en el ejemplo, un martillo, puede ser un palo, puede ser un bate de béisbol, puede ser
un cenicero, pueden ser cualquier cosa que lo que predomina, que no tiene filo, ¿bien? Y que generalmente la abertura de la piel, esa solución de continuidad está determinada no por el tipo de arma o por el tipo de agente, sino que está determinada por la fuerza con la que se genera ese traumatismo. ¿Bien? La desgarrante, bueno, de las contusas lo más importante es también que, a diferencia de la herida cortante, los bordes, como ven ahí en la imagen, son bordes irregulares, pueden tener puentes de piel, o sea, cada uno de esos bordes puede estar unido uno con otro. Muchas veces hay falta de tejido, no tenemos, se desprendió un pedazo de piel y va a haber una falta de tejido que no lo vamos a poder resolver tan fácilmente con una sutura. ¿Bien? Y después tenemos las desgarrantes, que es más que nada por una fricción. Lo más común es ver este tipo de lesiones o de traumatismo en alguien que se cae en una moto, tiene un accidente de moto, y se raspa y hay una pérdida de sustancia. ¿Bien? Acá teníamos, bueno, la descripción un poquito más. Yo ya me había quedado en la diapositiva anterior, lo de las heridas punzantes, lo que yo les decía, son muy importantes porque son profundas, porque a veces son las más inocentes o las que menos creemos que son complejas y son en realidad, en definitiva, las que más dolores de cabeza nos puede dar a nosotros y al paciente. Ahí tienen la imagen de un paciente que se clava un destornillador en la mano. Eso puede generar algún traumatismo a nivel muscular o tendinoso, que a veces hasta puede ser irreversible, ¿no? La herida cortante, lo que yo les decía, fíjense en el extremo, en esta herida, el extremo más externo, que es un corte que tiene una entrada, que ya sería la salida, una cola superficial, no tan profunda ni tan marcada, y es como más alargado que el inicio de la cola de ataque, que es la que está más centralizada de la frente, que es bien profunda y bien marcada. ¿Eso se entendió? Bueno, y vemos que las heridas cortantes, todo este tipo de heridas cortantes que adoptan una vez que los tejidos se separan de una forma elíptica, son las heridas más fáciles de tratar y de suturar. Son muy simples de suturar. A veces lo vamos a hacer simplemente con una sutura de piel, y si esa herida cortante también, que puede ser un poco más profunda, involucra los planos profundos, también tendremos que hacer el cierre de esos planos profundos. Toda herida cortante puede ser, en gran mayoría, resuelta por un médico de atención primaria de salud. No es que hay que llamar a un especialista. Si nosotros tenemos duda de que hay alguna lesión de algún órgano, si hay un sangrado muy abundante, si hay lesión tendinosa, etcétera, etcétera, ahí sí vamos a llamar al especialista para tener una segunda opinión. ¿Bien? Pero sepa... Profe, disculpe. Sí. Hay compañeros que quieren entrar al aula. Bueno. Gracias. Nada. ¿Estamos? ¿Y ahora se ve el power? Sí, se ve. Sí, profe. Sepan entonces eso, que un médico de atención primaria tiene que saber suturar una herida cortante. ¿Bien? No, el día de mañana van a estar en una guardia y no van a llamar porque se cortó una persona, no sé, en abdomen de forma superficial, sin sangrado activo. No tienen que llamar a especialista. Esto lo tienen que saber resolver cualquier médico que ha recibido. ¿Tá? No hay que ser especialista. Entonces, sepan estas cosas porque si bien alguno va a querer hacer dermatología o va a querer hacer oftalmología, probablemente los primeros 5 años hagan guardias para poder mantenerse y poder tener su plata. Entonces, todas estas cosas tienen que hacer. Por eso, un curso de sutura también es bueno hacerlo. Yo,
cuando doy las clases presenciales, siempre trato de hacer 2 o 3 clases para que más o menos vayan conociendo los tipos de hilo, que vayan conociendo cuáles son las claves y tratar de ir practicando, saber cuáles son las 2 o 3 pinzas que tienen que conocer para suturar, etcétera, etcétera. ¿Está? Pueden hacer preguntas, ¿eh? Si alguno quiere hacer una pregunta e interrumpirme, sería muy bueno. Así que hagan todo lo que quieran. Esto es lo que yo les decía de las heridas contusas. Generalmente no vamos a tener bordes muy irregulares, no vamos a poder a veces reconocer bien los bordes y saber dónde tenemos que unirlo. Son superficiales, generalmente es más grave en este caso, o más, no sé si es gravedad, pero es más complejo la contusión que hay alrededor de la herida cortante que la herida cortante en sí misma. Fíjense en la imagen de abajo, cómo los bordes son irregulares, en el extremo derecho, cómo tiene esos puentes de piel que no se terminó de desprender, como que están unidos los bordes. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Heridas desgarrantes muy comunes en mordeduras de perro. Son heridas donde lo que hay es falta de tejido, una pérdida de sustancia muy importante y que la solución muchas veces es el cierre por segunda. Ahí a lo mejor en el agudo hay que hacer una buena asepsia de las heridas y después sí que el paciente consulte a veces con un cirujano plástico para ver cómo se resuelven esas marcas que pueden quedar. Entonces, el objetivo del tratamiento, que más o menos ya lo hablamos, es control de las hemorragias, identificar otras lesiones. Todo paciente también que viene golpeado, que viene lastimado, que viene con ciertos problemas, siempre tratar de examinarlo de forma completa, ¿no? No solamente quedarse con que me cortaron acá en el abdomen, no. Al paciente hay que examinarlo, es sacarle la ropa, ver si no tiene otras heridas, ver si no tiene herida en la espalda, etcétera, etcétera. Eso también pasa muy, muy comúnmente con las heridas de arma de fuego. Muchas veces viene el paciente con un orificio de entrada y un orificio de salida, y después cuando lo desvestimos y empezamos a hacer un control general del paciente, empezamos a ver que a lo mejor tiene, en vez de una herida de arma de fuego, tiene 3. Entonces es muy importante. Eso no puede pasar que ustedes en la historia clínica digan, bueno, no, ingresa por una lastimadura en el rostro. No, el paciente ingresa por una herida de arma blanca localizada en región frontal de 3 centímetros de extensión, con una dirección de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, que podría corresponderse con una lesión por arma blanca, que podría corresponderse, etcétera, etcétera. ¿Bien? Acuérdense con esto de los femicidas y del maltrato con las mujeres, que muchas veces las mujeres también hasta tienen mucho miedo de denunciar. Entonces pasa y nos pasa muy a menudo que llegan las mujeres golpeadas, lastimadas, y te dicen, no, me caí, se me cayó, o pasa mucho también con el maltrato infantil. Llegan los nenitos y dicen, no, se cayó de la cama. Entonces, bueno, tienen que tener un correlato bastante obvio para que sea así, porque si no, a veces uno no conoce, capaz que la mamá tiene una carita súper dulce y dice, no, esto la mamá no se lo hizo, y puede ser. Entonces, toda esa descripción tiene que ser muy detallada y es muy importante que ustedes sepan hacerlo. ¿Bien? El objetivo del tratamiento, entonces, aparte de controlar la hemorragia, que va a ser por compresión, o a veces vamos a necesitar hacer alguna ligadura de vasos, es importante. Prevención de infecciones, generalmente esto va a depender también cuál fue el agente que generó la herida, ¿bien? Calmar el dolor, que es lo que yo le decía al principio, siempre un analgésico, un antiinflamatorio es importante, nos va a ayudar, ver si es necesario hacerlo solamente, hacer una dosis de ataque cuando el paciente llega a una guardia, o si hay que hacerlo y es conveniente hacerlo durante 3, 4, 5 días según cada cuadro, ¿no? Y después la reconstrucción funcional y estética. Es importante
si la herida es en el rostro, hacer algo que sea bien estético, porque también el día de mañana podemos tener algún problema si la herida no quedó bien cerrada o si queda una marca. ¿Por qué? Porque ante toda lesión también es muy importante evaluar la secuela, ¿tá? Y las secuelas de una herida mal resuelta también puede terminar siendo un problema para nosotros. Profe, Sí. ¿y qué sutura se usa a nivel de la cara para que no quede tanta marca? En realidad, bueno, sutura es como, viste, un gran tema, pero dentro de lo que nosotros tenemos sutura, tenemos, a ver, si yo te digo el nombre, no va a estar bien la respuesta. En realidad se trata de usar lo más fino posible. ¿Vieron que los hilos, saben algo de hilo o no tienen ni idea? Algo. Bueno, nosotros tenemos los hilos de sutura, que tenemos hilos monofilamento, polifilamento, tenemos absorbible, no absorbible. Sí. Generalmente lo que más se usa en la piel es el mononylon, ¿bien? Que es como si fuera la tanza para ir a pescar. Bueno, todos esos hilos, todos tienen una numerología, tienen un numerito que va a depender de los ceros. Cuanto más ceros tiene el hilo, más finito es. Cuanto menos ceros o el número es más superior, o sea, el 2 sería el más grueso, el 1 sería grueso pero menos que el 2, el 0, y ahí empieza la cantidad de ceros. Esa cantidad de ceros va a determinar cuán fino es. Cuanto más ceros tenga, o sea, 5 ceros, va a ser más grueso que el 2 ceros. Cuanto más ceros tenga, es más fino. Generalmente en el rostro vamos a usar un 4, un 5 0, dependiendo qué tipo de herida tenga, dependiendo qué edad tenga el paciente, ¿no? Generalmente en los pediátricos más finitos que en el adulto. Generalmente lo que se usa es el mononylon. También se puede usar un hilo reabsorbible para, por ejemplo, un cierre plástico de la herida o un cierre que le decimos nosotros, se llama intradérmico, ¿bien? Que genera menos secuela, menos marca. ¿Respondí a la pregunta? Entonces, sí. lo que usamos generalmente para la piel, a veces en nylon no tenemos disponibilidad, si bien no es un hilo muy caro, hay lugares que no tenemos, se puede usar también el lino, ¿tá? Obviamente que el lino, que es el hilo de algodón, muy parecido al que usamos para coser la ropa, generalmente termina dejando más marca. ¿Estamos? Bueno. Sí, y otra pregunta, ¿qué punto se utilizaría? Bueno, es un poco respondiendo a lo que te había dicho. Según el sitio ¿El de subdérmico localización, depende del hilo? Depende del hilo, depende del tipo de lesión, depende del lugar de la lesión, depende qué es lo que buscamos hacer con el tipo de sutura. Por ejemplo, si hay si hay una herida sangrante, que nosotros suponemos que puede seguir sangrando o puede resangrar después, vamos a usar un punto Donati, por ejemplo, en el abdomen. Pero ese punto Donati no lo vamos a usar en el rostro, porque el Donati es un punto doble que primero agarra en profundidad y después en superficial, y deja mucha marca, ¿bien? Generalmente es más hemostático que el punto simple. Generalmente ustedes, como médicos de atención primaria, si van a hacer una sutura, porque les toca hacer la sutura, yo creo que el punto simple es más que suficiente, ¿bien? Una vez controlada la hemorragia, hacen un punto simple, que es lo que tienen que saber. Ustedes después el Donati, esas cosas por ahí no es necesario que lo sepan ustedes. Listo, gracias. Bueno, y después tenemos otras lesiones de piel, heridas de piel, como son las heridas crónicas y úlceras, que son producidas producto de patologías vasculares, etcétera, etcétera. No es muy importante que lo sepan, esto sí es más de especialista. Y después saber que la cicatriz siempre puede ser una cicatriz normal o una cicatriz patológica, y tenemos ejemplos de una cicatriz hipertrófica y una cicatriz queloide. ¿Estamos? Pasamos rápido a las afecciones quirúrgicas de la piel. Las afecciones quirúrgicas de la piel, para que las conozcan, para que sepan que están bien. Tenemos diferentes tipos de tumores, tenemos tumores benignos y malignos. El otro día en la clase preguntaba qué significaba tumor, y recuerden que no es sinónimo de neoplasia, ¿bien?
pero dentro de los tumores benignos tenemos un montón de tumores que no sería muy necesario que ustedes conozcan todos estos con demasiados detalles, y saber más que nada la existencia de que, por ejemplo, una patología bastante frecuente es la queratosis seborreica, que tiene mucha relación con la exposición solar, que las lesiones varían según el tamaño, pueden ser desde muy chiquita hasta muy grande, tienen que ver mucho, obviamente, como van a ser con la exposición solar, va a tener que ver mucho que predomina en la cara y en el tórax, y que tiene que ver con la edad también, porque cuanto más tiempo de exposición, más posibilidades de tenerla. Es muy común en gente grande, no es una patología que nos genere demasiado problema, no hay que hacer nada, simplemente, salvo que sea que el paciente quiere resolverlo por una cuestión estética, no se tocan esas lesiones, ¿bien? Y lo importante de estas lesiones es que a veces pueden producir un diagnóstico diferencial, o podemos confundirlo con un melanoma, con un carcinoma vasocelular, y ahí es donde reside la importancia de poder diagnosticarlo con certeza. Bien, después tenemos los fibromas, que pueden ser fibromas duros o blandos. Dentro de los fibromas duros tenemos el dermatofibroma, el fibroqueratoma, etcétera, etcétera, y los fibromas blandos, que son las verrugas, el molusco, etcétera, etcétera. Bien, dentro de esto, el más comúnmente visto en pacientes es el dermatofibroma o el histiocitoma. Yo calculo que si nosotros nos ponemos a buscar cada uno de nosotros quién tiene un histiocitoma, probablemente la mitad de nosotros tengamos alguno de estos tumorcitos. Son como esos lunares coloraditos de 1 a 2 centímetros, son de consistencia dura, bien, generalmente son, aunque sea mínimamente sobrelevados, tiene una diferencia de color, siempre tienden a ser más coloraditos, ¿bien? Díganme si no han visto este tipo de histiocitoma o este tipo de lesión, estoy seguro que lo han visto, ¿bien? Después tenemos el lipoma sí es una patología que sí por ahí va a requerir una cirugía, porque es una formación de tejido celular que crece de forma diferenciada al tejido celular que lo está rodeando, que tiene una especie de cápsula y que va a ir aumentando de tamaño a medida que pase el tiempo y puede generar problemas por compresión. Bien, es un tumor benigno que ocupa lugar, y todo tumor benigno que ocupe lugar va a generar compresión de los tejidos aledaños, de los tejidos vecinos. Entonces puede generar una compresión nerviosa, puede generar molestias cuando uno, por ejemplo, si lo tenemos en la espalda y nos queremos apoyar en una silla, en una pared, todo eso va a terminar molestando, ¿no? Entonces, ese lipoma se va a tratar de resecar quirúrgicamente. Es muy común que no sean de forma aislada. El paciente que tiene predisposición para tener un lipoma tiene predisposición para hacer varios lipomas. Entonces, muchas veces, como está ahí en la foto del medio, son múltiples tumores en todo el cuerpo. Son más comunes en tórax, abdomen y espalda, y en miembros superiores. ¿Bien? Bueno, los angiomas, que generalmente son muy de nacimiento, que pueden ser planos, cavernosos o tipo fresa, son súper comunes. También la importancia de estos tumores son más que nada estéticas. Pasamos a todos los tumores malignos. Dentro de los tumores malignos, yo voy rápido porque el tema no amerita que ustedes profundicen demasiado más en esto. Siendo estudiantes de cirugía, no hace falta que lo sepan de memoria. Dentro de los cánceres cutáneos, tienen que sí saber que el más común es el vasocelular, le sigue después el epidermoide y luego el melanoma maligno o melanoma. Bien, saber que el melanoma sí es una patología de por ahí, de leer cáncer de piel, saber 2 o 3 características de estos cánceres, eso sí, por ahí tiene un poquito más de importancia. No es muy común que vayan a tomarle tumores malignos de piel, pero que los conozcan y que sepan que hay algo que no es normal, está bueno. Estos se van a enfrentar un montón de veces con el vecino que le va a decir, mirá, o con el amigo, la amiga le dice, mirá, tengo este lunarcito acá que me preocupa, tengo esta manchita, me apareció esta lastimadura acá, ¿qué te parece? Bueno, por eso
tienen que tener alguna noción de todos estos temas. El carcinoma vasocelular, que es el más común, es el más frecuente en la raza blanca, también aparece en zonas expuestas al sol, aparece a partir de la sexta y séptima década, es muy raro que tenga metástasis, sí tiene mucha recurrencia local, no sé si ya saben el término de la palabra recurrencia, es importante que lo sepan. Recurrir significa que nosotros tratamos el tumor, tratamos la lesión y vuelve a aparecer en el mismo lugar. No es sinónimo de recidiva, ¿bien? Y saber que, ¿por qué se llama vasocelular? Porque se origina en las células basales. Hay un montón de tipos de carcinoma vasocelular, saber más o menos que existen diferentes tipos de esto y que el más común es el nodular. Acá vamos a ver y repasar rápidamente algunas fotos de todos los carcinomas vasocelulares. Fíjense el pigmentado, que también, cómo se puede confundir con una queratosis, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. El tratamiento es la cirugía de MOX, curetaje, criocirugía, cada uno de estos va a poder ser tratado de diferentes formas. No se queden demasiado con la cirugía de MOX, que es la resección y un posterior cierre de forma plástica. Pasamos al carcinoma espinocelular, que en orden de frecuencia es el segundo más común, también predomina en la raza blanca, mucho más común en los hombres. Se cree que tiene alguna relación con el tabaquismo y el alcohol y con la inmunosupresión. Este sí, a diferencia del vasocelular, puede dar metástasis ganglionares y este se origina en los queratinocitos. ¿Bien? Pueden ser intradérmicos, invasivos localizados o penetrantes y destructores. Dentro de los intraepidérmicos vamos a ver la enfermedad de Bowen, la eritroplasia de Queyrat, y dentro de los invasivos localizados tenemos el cuerno cutáneo, ulcerado, úlcero vegetante y verrucoso, y lo mismo, vemos algunas fotos. La verdad que no es importante que ustedes tampoco sepan hacer un diagnóstico de estas enfermedades, no es que yo necesito que ustedes vean esta lesión que yo estoy exponiendo en el Power y que ustedes automáticamente me digan, esto es una enfermedad de Bowen. Pero sí es importante que sepan la existencia de estas patologías, porque son ustedes a veces los que van a terminar derivando a estos pacientes o dando los signos de alarma a los pacientes. Decirle, mire señor, esto no es normal, esto, porque probablemente dicen, no, yo tomé sol, me lastimé o lo que sea y me quedó y hace ya 2 años que lo tengo y lo tengo siempre igual, la verdad que no me duele, no me molesta. Y ustedes ser los que se enciendan sus propios signos de alarma para después poder transmitirle al paciente que tiene que consultar con el especialista. Entonces, decir, che, esto no es normal, esto puede llegar a ser una eritroplasia, puede llegar a ser una enfermedad de Bowen, puede llegar a ser un carcinoma vasocelular, yo no me voy a quedar tranquilo, así que al paciente lo voy a mandar a que consulte al dermatólogo para poder quedarme tranquilo y que le hagan un diagnóstico de certeza. ¿Estamos? Más ejemplos de los espinocelulares con el cuerno cutáneo, que sí son bastante patognomónicos, el queratocantoma, estos sí son, el ulcerado, sí son lesiones muy típicas y muy fáciles de hacer un diagnóstico diferencial cuando lo vemos. Vuelvo a lo mismo, estos pacientes muchas veces se van asquerenciando, como estamos hablando que es gente mayor y quien cree que es todo normal de la evolución, hay que prestarle demasiada atención. ¿Bien? Riesgo de metástasis y recaída van a estar dados por aquellos tumores que sean mayores a 2 centímetros, que sean infiltrativos, ¿bien? Que tengan una ulceración extensa, etcétera, etcétera. Pasamos al melanoma, mucho más del espinocelular tampoco. Sepan bien esas características. ¿Cuándo puede pasar? ¿A quién le puede pasar? ¿Quiénes son los que más predisposición tienen? Y que existen diferentes tipos y saber nombrar algunos tipos. ¿Bien? Melanoma. El melanoma sí es por ahí al que nosotros los cirujanos más importancia, no es que le damos más importancia, todos son importantes, pero que hay que prestarle por ahí más atención y hay que controlarlo mucho más de cerca. Es una patología que es
tremendamente invasiva en muchos de los casos, que puede aparecer en cualquier momento. Es un cáncer o tumor de piel poco frecuente, que se origina en las células llamadas melanocitos. ¿Bien? Ya saben lo que son los melanocitos, que son los encargados de producir el pigmento de la piel. El melanoma se puede dar en piel de meninges, ojos y mucosas. El 9% de los tumores dérmicos. Nosotros vemos un montón de melanoma, no es tan raro. Acá en Argentina creo que la incidencia hasta puede ser un poco mayor del 9%. Es más común también en las personas blancas, aparece en una edad media de 53 años. Y esto recuerden que la edad media de 53 años no significa que sea más común a los 53 años, sino que puede ir, muchas veces hay casos de chicas o chicos de 20 años, así también como de 70 o 80. Entonces, a diferencia de los otros tumores que son más comunes, cuanto más grande nos vamos poniendo, los melanomas pueden aparecer de forma más temprana. ¿Bien? Se relaciona también con la exposición solar, con melanomas previos, con nevus benignos. Generalmente las pieles muy blancas son las que más posibilidad de tener melanomas tienen. Hay diferentes tipos de melanoma, tenemos el lentigo benigno, tenemos el de extensión superficial, que es el más común, que es el lunarcito ese que todos tenemos duda de qué es lo que está pasando. Fíjense que el lentigo maligno es algo que llama la atención por sí solo. Ahora, el melanoma de extensión superficial es el que más a nosotros nos preocupa porque es el que más se normaliza la situación. Es el lunar que nosotros confundimos con un lunarcito común y corriente. ¿Bien? Es más frecuente en espalda y en piernas, mide 2,5 centímetros de diámetro. En realidad esto de la medida puede ser inclusive más chico o más grande. Saber que es plano, de color café rojizo y generalmente puede tener en una misma lesión múltiples coloraciones y que los bordes, a diferencia de un nevus común, van a ser irregulares. ¿Bien? Tenemos el melanoma maligno nebular, melanoma acral lentiginoso, todo esto vuelve a lo mismo. Son, por ahí, lesiones que a ustedes o al mismo paciente le pueden llamar la atención. A veces al paciente no, porque ya le aparece de a poquito y ya lo va normalizando, pero ustedes cuando lo ven, sí, es fácil que les despierte el signo de alarma. El melanoma maligno múltiple son múltiples lesiones, todas con unas características determinadas. El melanoma amelánico, que es o blanco o rosado, son de muy mal pronóstico. Melanoma bucal. Bien, todo este tipo de lesiones ustedes van a ser muy fácil de que las reconozcan. Entonces, el más preocupante, ¿cuál es? El superficial. ¿Cuál es el más frecuente? El superficial. ¿Estamos? Entonces, la regla del ABCD, que era un poquito lo que les estaba contando, y haciendo un diagnóstico diferencial con el nevus normal. El melanoma es asimétrico. ¿Bien? Generalmente no tiene los dos lados iguales. ¿Bien? Ahora se van a empezar a mirar todos ustedes los lunares, a ver. Pero bueno, está bueno que hagan el ejercicio porque eso va a hacer que se acuerden de todas estas características que es fundamental que ustedes las sepan. Los bordes de la lesión, lo que les decía, tiene bordes irregulares. Fíjense que el nevus común tiene los bordes bien regulares y lineales. El color cambia de un área a otra, tiene diferentes tonos de marrones, ¿bien? Y generalmente hay más de 2 colores, ¿bien? El diámetro debe ser más de 6 milímetros. Si es menor a 6 milímetros, por ahí no es tan preocupante. No significa que no sea nada. También puede ser un melanoma menor de menor tamaño. También saber que el tamaño es un signo de mal pronóstico si supera los 2 centímetros. Y ahora, una vez que diagnosticamos al melanoma, vamos a hacer una clasificación. ¿Y qué clasificaciones vamos a usar? La clasificación de Breslow y de Clark. ¿Bien? Hasta acá está bien, no se vuelvan locos. Otra de las clasificaciones que podemos usar es el TNM, ya conocida, supongo por ustedes, lo que significa T, lo que significa N y lo que significa M. Y al poder clasificar una lesión con el TNM, entonces vamos a saber que hay riesgo de adenopatías y riesgo de metástasis, que a diferencia de
el carcinoma, por ejemplo, vasocelular, este puede dar metástasis en cualquier parte. ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a clasificar con la clasificación de Breslow? Si tiene menos de 0,5, vamos a hacer seguimiento y vamos a hacer una resección. Si tiene menor a 1 centímetro, con un Breslow menor a 1 milímetro, vamos a hacer seguimiento. Y la importancia es que si Breslow, la clasificación nos termina dando mayor o igual a 1 milímetro, vamos a tener que hacerle una resección de 2 centímetros, ¿se entiende? ¿No? Se va a sacar la lesión con 2 centímetros de piel sana alrededor y además tenemos que estudiar el ganglio centinela. De todo esto, ¿qué es lo que tienen que saber? Que según el Breslow que nosotros tengamos, vamos a decidir qué tratamiento hacer. Si el Breslow es menor a 1, no hace falta el estudio del ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? Sería la primera estación donde puede dar metástasis local el melanoma. ¿Cómo se hace eso? Vamos a inyectar una sustancia radioactiva en la zona del tumor y vamos a ir con una sonda, tipo un mini ecógrafo, no sé cómo decirlo para que ustedes lo entiendan. Vamos a seguir el drenaje linfático y vamos a llegar a los ganglios centinela. Generalmente, si en este caso está en los miembros o en el tórax, va a ser la cadena axilar. Vamos a poner la sonda y si se tiñe, porque está presente el ganglio centinela y es positivo, o lo vamos a buscar, se van a teñir esos ganglios centinela. Cuando se tiñe, vamos a escuchar un ruido en esa sonda, va a empezar a hacer un ruido mucho más alto y mucho más frecuente, y vamos a encontrar y vamos a poder buscar el ganglio centinela para poder extirparlo de una manera más sencilla. ¿Bien? Acá, este es un estudio que ante un melanoma avanzado con lesiones, como la posibilidad de metástasis ósea y metástasis en diferentes partes del cuerpo, es importante. Este es un estudio que pedimos, que es el PET, que simplemente está bueno que lo conozcan. ¿Estamos? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Se fueron todos. No, profe, está claro. No, profe, gracias. Bueno, No, profe, gracias. gracias. Hasta luego, cuídense. Gracias, profe, chao. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chau, chau.